Bueno, de los avalúos inmobiliarios en Colombia. Un estudio sobre la incongruencia en sus elementos orientadores y los efectos en la seguridad jurídica. Pues, ¿qué tenemos por aquí, muchachos? El presente escrito tiene una finalidad. Generales, objetivos. Los avalúos inmobiliarios en Colombia, definición. A pesar del paso del tiempo, la propiedad raíz sigue considerándose como un sinónimo de riqueza. Y es indudable que los bienes de este tipo generen interés tanto en particulares como para el Estado mismo, pues el espacio físico es indispensable para el desarrollo de actividades y a su vez generan bienestar y todo aquello que tenga relación con un inmueble. En el ordenamiento jurídico colombiano, a través del tiempo, con la creación de entidades especializadas únicamente en el tema de bienes inmuebles, se ha intentado brindar una seguridad jurídica a todos aquellos actos que se celebren y tengan como objeto un bien de este tipo. No se debe olvidar que la propiedad que tiene un particular sobre el inmueble lo obliga al pago de impuestos, contribuyendo así al beneficio del Estado. Desde la misma expedición de la Constitución del 91 se resalta que la importancia de este tipo de bienes, declarando el derecho de propiedad como limitado, pues en función de la primacía del bienestar general sobre el particular, se puede restringir el derecho que tenga en particular sobre esto. Sin duda, el poseer un inmueble representa una obligación. Sin duda, el poseer un inmueble representa una obligación y un beneficio, pero lo que definitivamente resalta la importancia de un predio es el valor que puede representar. Y es a través del presente estudio. Oye, ¿qué valor puede representar un predio? A través del estudio que se intenta resaltar la importancia del avalúo inmobiliario, partiendo de los conceptos, partiendo del fundamento normativo. Debéis partir del fundamento normativo. Tomando varias definiciones de una forma concluyente, tenemos que el avalúo inmobiliario es la tasación del valor de un predio a precio comercial. Dámelo, pero a precio comercial, en condiciones actuales, realizado por un evaluador, por una firma especializada en propiedad raíz. Este se llama evaluador. No, yo quiero una firma especializada de propiedad raíz a fin de darle curso a una determinada operación. Principalmente, lo que se busca es determinar el precio de un inmueble a valor comercial. No que me pareció. No, a precio comercial. El avalúo, independientemente de la metodología usada, siempre tiende a dar un precio comercial, porque ese es el valor que le interesa conocer las personas y entidades que lo refieren. Cuando se menciona que deben ser en condiciones actuales, es porque quien emite el dictamen debe examinar única y exclusivamente las condiciones actuales que tiene el inmueble al momento de su visita. No debe tener entonces impresiones de hace 10 años. Tener en cuenta aquellas obras y mejoras futuras que podrían aumentar y disminuir el precio. Este dictamen no lo puede hacer cualquiera. Necesariamente tiene que ser una persona que acredite tener un conocimiento técnico y profesional que le permita actuar de manera independiente para poder emitir un dictamen que se acople a todos los requerimientos legales, dejando de lado el interés de terceros. El evaluador debe ser especialista. El evaluador debe ser especialista en temas de propiedad raíz, ya que debido a las múltiples clases de avalúos, peritos que existen, es necesario recalcar que el profesional debe serlo en temas de inmuebles.
el fin propio del documento. Como tal dictamen independiente de la información contenida en él es de servir como apoyo para darle curso a las distintas actividades en donde es requerido. Es evidente que el dictamen es un soporte para la toma de decisiones que trae consecuencias principalmente patrimoniales. Consecuencias patrimoniales. Es por ello la necesidad de que el avalúo sea emitido por un profesional en el área, capaz de dar un dictamen excepto de vicios y ajustado a la ley. En temas propios del estudio y clasificación de tierras, el gobierno nacional ha creado sus leyes basadas en los estudios hechos por el Instituto Geográfico, la cual es una de las entidades públicas de mayor tradición en el país. Su creación se remonta al 1935 como entidad propiamente especializada desde el 35 en temas de construcción y control de la tierra. Introdujo el concepto de catastro y hoy en día es la encargada de producir el mapa oficial de la cartografía básica de Colombia. Elaborando el catastro, muchachos. Como entidad propiamente especializada en temas de construcción, uso y control de la tierra. Introdujo el concepto de catastro. Y hoy en día es la encargada de producir el mapa oficial de la cartografía, elaborar el catastro nacional. ¿Qué pasa con el catastro nacional? Pues propiedad inmueble. Realizar el inventario de las características de los suelos. Adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial, capacitar y formar profesionales en tecnologías de la información geográfica, coordinar la infraestructura colombiana de datos espaciales, ICD, constituye, así como la entidad referente en temas de regulación de inmuebles, sobre todo en la relación con el avalúo comercial. ¿Cómo está esa regulación de inmuebles? ¿Respecto a qué? ¿Cómo está esa regulación de inmuebles respecto a la relación con el avalúo comercial? Pues es a partir de la resolución 620 del 2008 expedida por la IGAC que se da sustento legal a los métodos de evaluación. Es desde la ley 620 del 2008 expedida por la IGAC que se da sustento legal a los métodos de evaluación utilizados para determinar el precio del inmueble, pero que ¿cómo está esto de la regulación de los inmuebles? ¿En relación a qué? En relación al avalúo comercial. Desde el punto de vista normativo, el avalúo inmobiliario tenía un significado construido a partir del conocimiento general de las personas, pero no estaba apoyado en alguna ley. Solo era puro conocimiento banal. Si se mira con detenimiento las leyes que han regulado los temas de reforma urbana. Es que antes no habían leyes en reforma urbana y los procedimientos administrativos relacionados con el uso de la tierra. No habían leyes para el uso de la tierra y tampoco para la clasificación de la tierra. No habían leyes para el uso de la tierra. Pero mira que aquí fuera entre nosotros, pues el uso de la tierra, las leyes del uso de la tierra, pues ya Dios lo había hecho en las escrituras. La clasificación de la tierra se puede observar de qué, desde la ley 9 del año 1989, que estableció el tema de los avalúos, hasta la resolución 620 del 23 de septiembre del 2008. No se le había dado una definición específica al avalúo y se tendía a confundir algunos términos. Fue hasta la expedición de la ley 1673 del 2013 que se dio por separado una definición en los elementos, sí, tomados literales. El artículo 3 dice que valuación es la actividad por medio de la cual se determina el valor de un bien de conformidad con los métodos, técnicas, actuaciones, criterios y herramientas que se consideran necesarias y pertinentes para el dictamen. Entonces, desde la ley 1673, oye, ¿tú qué sabes de la ley 1673? Del 13. Avalúo corporativo. Si sabes tanto, ¿qué es un avalúo corporativo? El avalúo corporativo realiza un gremio o una lonja
de propia raíz, con la participación colegiada de su academia. Es un avalúo corporativo. Y el evaluador es la persona natural que posee la formación debidamente reconocida para llevar a cabo la evaluación de un tipo de bien que se encuentra inscrita en el registro abierto de evaluadores. Mira, registro abierto de evaluadores, dijiste, sí, registro abierto de evaluadores, protocolo a cargo de la entidad reconocida, autorregulación de evaluadores, en donde se inscribe, conserva y actualiza información de los evaluadores. De conformidad con lo establecido la presente ley 1673 del 2013, ¿qué tienes tú del sector inmobiliario? El sector inmobiliario, el sector de la economía nacional compuesto por las actividades y servicios inmobiliarios que involucran las siguientes actividades: valuación de todo tipo de inmueble, venta o compra, sí, administración, construcción, alquiler, arrendamiento de inmuebles, alquiler, arrendamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el alquiler y arrendamiento de inmuebles? ¿Me entendés? Promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios, consultoría inmobiliaria, entre otras actividades relacionadas con los anteriores negocios. Esta ley fue creada para hacer el control más riguroso a las personas que ejercen esta actividad, dejando por fuera muchos aspectos que se estudiarán más adelante. Aún en las definiciones mencionadas, unas den una noción más amplia sobre el tema a tratar. ¿En serio? Uno de los sectores de la economía de Colombia compuesto por distintas actividades del sector inmobiliario, en donde entre muchas otras se encuentra la compra-venta. 1. Administración. 2. Construcción. 3. Arrendamiento. 4. Valuación de todo tipo de inmueble. Valuación de todo tipo de inmueble está conformado por los siguientes elementos: valuación, avalúo, dictamen, valuación, avalúo y dictamen. ¿Cuál es la diferencia, por favor, con ustedes? La evaluación es el método de evaluación utilizado y reconocido por la ley para determinar el precio de un inmueble. Entonces, ¿qué es el avalúo? Si eso es la evaluación, el método, pues el avalúo, ¿qué es? Pues es el resultado arrojado por el método de evaluación. El avalúo es el resultado del método de la evaluación. Arrojaste ese resultado por el método empleado. El precio del inmueble obtenido gracias al resultado del método de la evaluación ha arrojado un resultado, el avalúo, que es el resultado del método de la evaluación. Entonces, ¿el dictamen cuál es? Es el documento que muestra el método empleado, método de evaluación empleado y el resultado obtenido de la avalúo. Estos son los elementos que pueden ser desarrollados por una persona natural o jurídica. Pues sí, natural, denominada evaluador, que debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe poseer la capacitación técnica profesional en el tema de evaluaciones inmobiliarias. 2. Debe estar inscrito en el Registro Nacional de Evaluadores. Déjame ver si estás inscrito en el Registro Nacional de Evaluadores con la expedición de la Ley 1623, Registro Abierto de Evaluadores. Pues si eres una persona jurídica, a través de un avalúo corporativo, el cual puede ser realizado por una lonja de propiedad raíz para los jurídicos o por un gremio reconocido. El avalúo es una herramienta que sirve para la toma de decisiones con relación a los bienes inmuebles que poseen tanto los privados como el sector público, y que según la IGAC, en distintos comunicados con base en estos se realizan actividades que afectan diferentes sectores de la economía. De esta manera se ha dado a conocer la noción general sobre la que se debe entender por avalúo inmobiliario y las diferentes características y tener en cuenta al traer este tema. Marco legal. En materia económica, la toma de decisiones está supeditada a ciertos conceptos de favorabilidad o detrimento que afectan
patrimonialmente a alguna parte. ¿Estás afectando o no patrimonialmente a algún sector? Por esta razón el avalúo inmobiliario constituye una garantía para los actos que se celebren. Partiendo de este concepto, la normatividad que regula la materia del avalúo inmobiliario en Colombia ha surgido por la necesidad de brindar transparencia a estos actos, pero fruto de este afán en crear la normatividad se ha dejado vacíos sobre algunos aspectos en los que la misma Corte Constitucional ha tenido que intervenir. El avalúo inmobiliario en Colombia no es desarrollado por una ley específica, ya que ésta debe mencionar diferentes aspectos como jurídicos, técnicos, económicos, entre otros, las cuales son recogidos por diferentes leyes y deben ser estudiados al momento de expedir un dictamen. Pues mira, de esta forma las leyes y los decretos que regulan el avalúo inmobiliario son, según la Constitución política, tradicionalmente se tiene que los elementos esenciales de cualquier Estado son la población, que representa el elemento humano, la soberanía, que es la independencia que se tiene para gobernar, y a su vez se refleja en el reconocimiento del Estado respecto a otros, y el territorio, que es el espacio físico donde se encuentra la población y se ejerce el control político. El aspecto territorial comprende diferentes elementos tales como el espacio aéreo, espacio electromagnético, el subsuelo, mar territorial, entre otros. Sin duda alguna, si llegase a faltar alguno de estos elementos, no se podría hablar de un Estado, del Estado colombiano, como así que el espacio aéreo y también electromagnético, subsuelo y mar territorial. La Constitución del 91 determina cuál es ese espacio territorial y adicionalmente en el artículo 102 atribuye la propiedad del territorio. Propiedad del territorio de los bienes públicos, propiedad del territorio de los bienes públicos. Tomando el territorio como elemento esencial del Estado colombiano. La misma Constitución sigue desarrollando este tema a través de la regulación que le da a la propiedad privada en su artículo 58, mencionando como primera medida una garantía a esta y a todos los derechos que se adquieran conforme a la ley, pero seguidamente limita este derecho a la propiedad establecida por motivos de utilidad pública. Motivos de utilidad pública y de interés social del Estado. Pues puede expropiar al particular. El Estado puede expropiar al particular, ¿qué te parece? Código Civil colombiano, el Código Civil. De forma más específica, el Código Civil en su título de las varias clases de bienes clasifica los bienes en cosas corporales e incorporales. Se subdividen en muebles e inmuebles y a su vez los inmuebles traen la subdivisión. Artículo 656 nos describe que, de una forma específica que se refiere a la palabra inmueble, sino que de una vez empieza por clasificar los inmuebles en dos grupos, los que por su naturaleza lo son. Aquellos que adquieren la característica de inmueble por la adhesión. Una última categoría de inmueble la trae el artículo 658, al mencionar los inmuebles por destinación. Inmuebles por destinación, cabe mencionar que las plantas son consideradas inmuebles o muebles que están en el estado en que se encuentran. ¿Qué decís vosotros que las plantas son consideradas como inmuebles o como muebles que están en el estado en el cual se encuentran? Pues tenemos entonces inmuebles que son por naturaleza. Por naturaleza, entonces, lo que son predios, minas y tierras, casas, veredas. Inmuebles por adhesión. Adhesión, estás hablando de construcción. Y inmuebles por adhesión, plantas adheridas al suelo. O sea, no iba a ser inmuebles por naturaleza, esas plantas adheridas al suelo, son inmuebles por adhesión, plantas adheridas al suelo. Pero si son inmuebles también por destinación, sí, los inmuebles por destinación, aquellos que por su naturaleza no son inmuebles, pero están destinados al uso, al cultivo, el beneficio de un inmueble. Tenemos que los inmuebles, según la norma civil,
son cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro. Tierras, minas y cosas que se adhieren a ellas, como las construcciones y los árboles. Ley 989, Ley 388 del 97. Estas dos leyes son un desarrollo de la disposición contenida en los últimos párrafos del artículo 58 de la Constitución Política. Ley 9 del 89, Ley 388 del 97. Por motivos de utilidad pública e interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación. Podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización. Indemnización previa. Indemnización previa, expropiación. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por la vía administrativa sujeta a posterior acción contenciosa. Una acción contenciosa administrativa. Estás pidiendo una acción contenciosa. Incluso respecto del precio. Lo que busca la Ley 9 del 388 es establecer el procedimiento administrativo o judicial que se debe aplicar al momento de iniciar una expropiación. El constituyente prevé que el factor del precio de la tierra es objeto de discusión entre las partes. Por tal razón, permite que haya discusiones sobre este tema. Y es ahí en donde el avalúo inmobiliario juega un papel importante. Ley 989, la Ley 9 del 89, por lo cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventas, expropiaciones de bienes, y se dictan otras disposiciones después de haber definido los bienes del uso público. Después de haber definido bienes del uso público, establecen instrumentos para que el Estado, a través de sus entidades administrativas o entidades territoriales, pasen a ser propietarias del inmueble que han sido declarados como el interés público. Para que, como se decía, anteriormente, se cumplan los deberes del Estado. Al tratarse de inmuebles que tienen un interés de apropiación por parte del Estado, independientemente del modo de adquirir, sea por enajenación voluntaria, sea por expropiación, surge la discusión entre las partes para determinar cuál es el valor real del inmueble. Aunque esta ley desarrolla una serie de reglas para solucionar el conflicto que se presenta, se parte de la emisión de un dictamen, dejando la primera medida, esta responsabilidad del IGAC, pero que de acuerdo al desarrollo de esta ley se trae a colación diferentes clases de avalúos. Diferentes clases de avalúos, está diciendo, mencionando el avalúo judicial, avalúo administrativo, avalúo catastral. Los cuales son aplicados dependiendo el caso en cuestión. El aporte central que trajo esta ley en el tema de los avalúos inmobiliarios tiene que ver con la importancia que se le da al avalúo cuando se tratan casos de inmuebles que hayan sido afectados por causa de una obra pública. Que si fue por causa de una obra pública, oye. La Ley 386 del 97. Ley 388, lea bien, Ley 388 del 97. Esta ley reglamenta, modifica en partes las disposiciones que trajo la Ley 9 del 89. Para destacar el aporte hecho, se puede decir que introdujo un procedimiento administrativo para la enajenación voluntaria y forzosa, más específica, todo el tema de la indemnización a los propietarios, señalando la forma de pago, todo con relación a los inmuebles y la importancia del avalúo de los aspectos relevantes de esta ley. Es que mencionó la plusvalía. La Ley 388 del 97 mencionó la plusvalía, muchachos, como elemento esencial a tener en cuenta.
en cualquier tipo de avalúo inmobiliario. En cualquier tipo de avalúo inmobiliario, la ley 388 vino a hablar del concepto de la plusvalía en el 97, recogiendo la definición del artículo 82 de la Constitución Política, que establece que todas aquellas actuaciones urbanísticas realizadas por el sector público y privado, entendidas como obras que desarrollan, por ejemplo, vías, por ejemplo, aeropuertos, por ejemplo, edificios, generan un beneficio que incrementa el valor del suelo. Y a su vez, ese es el beneficio, valor del suelo. Y a su vez afecta de manera positiva a los predios o construcciones aledañas. Situación que se conoce como la plusvalía. Defíneme ya plusvalía, pues que son conceptos que se vinieron a emplear generando beneficio de incremento al valor del suelo, que ya sea que se estuviera afectando de manera positiva o no a los predios con construcciones aledañas. Situaciones que se conocen como plusvalía, el valor del terreno, de la tierra. Al generar un beneficio sobre el suelo, automáticamente se refleja un incremento en el pago de impuestos. Esto se va a ver reflejado, esto de la plusvalía se va a ver reflejado, muchachos, ¿saben qué? En el incremento, en el pago de impuestos, dando derecho a las entidades territoriales a disponer de la captación de estos recursos adicionales que son destinados en principio. Esos recursos son destinados, ¿saben a qué? A la inversión pública. A este hecho se le conoce como participación en la plusvalía. De acuerdo al artículo 74, en los siguientes hechos, son generadores de participación en la plusvalía, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial y de los decretos municipales, distritales, que lo desarrollan la incorporación del suelo rural a suelo de expansión urbano, o la consideración de parte del suelo rural como un suburbano, que si el suelo rural va a ser suburbano, que si se va a incorporar el suelo rural al suelo de expansión urbano. ¡Ey, carisuelo rural! ¿Te vas a ir al suelo de expansión urbano o te vas a ir al suburbano? Expansión urbano o suburbano. El establecimiento o modificaciones del régimen o la zonificación del uso del suelo. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificios, bien sea elevando el índice de la ocupación y el índice de la construcción. A la vez, el aumento de la tierra se da por la ejecución de obras públicas. Mira que el aumento de la tierra se iba a dar por medio de qué? Por medio de las ejecuciones de obras públicas. Ejecución de la obra pública. Por eso se aumenta la tierra, por la ejecución de obras públicas, permitiendo que se participe en la plusvalía. Pero existe la salvedad de que esas obras no se desarrollan con dineros captados por concepto de valorización de las entidades territoriales. Donde se ejecutan estos proyectos, el artículo 87 establece que el acto administrativo que aprueba la participación de las plusvalías no podrá producirse después de 6 meses de concluidas las obras, pues debe ser la administración territorial que determina un valor promedial del aumento en el valor de la tierra que se obtuvo por metro cuadrado como consecuencia del desarrollo de las obras ejecutadas, valor que puede calcularse antes o calcularse durante o calcularse en la ejecución del proyecto. Como consecuencia de la disposición traída, como consecuencia de las disposiciones traídas tanto en la Ley 9 como en la Ley 388, se le dio importancia al avalúo inmobiliario. Empezaron a salir una gran variedad de decretos que intentaron regular y formalizar el avalúo, principalmente en temas relacionados con la administración pública. Algunos de los decretos más importantes son Decreto 2150 del 95. Dijiste decreto 2150 del 95, por medio de la cual se suprimieron y reformaron algunos trámites considerados innecesarios para la administración. En el artículo 27 estableció que tratándose de avalúos inmobiliarios necesarios para la diferenciación de entidades públicas podían ser adelantados por cualquier persona natural. Avaluador, debidamente inscrito y autorizado por la lonja que se encuentre más cerca del bien objetivo del avalúo. También este artículo menciona que la persona jurídica o el IGAC puede expedir este tipo de avalúos. A pesar de este decreto,
no tienen como objeto central el desarrollo de los avalúos. La anotación traía específicamente sobre el tipo de avalúo administrativo. Da una característica que la diferencia de los demás tipos de avalúos, y es que la persona natural debe estar inscrita y autorizada por la lonja de propiedad raíz, inscrita por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el inmueble. Es decir, que el evaluador esté inscrito en la lonja de Bogotá, pero debe hacer un avalúo administrativo en la ciudad de Medellín, tiene que inscribirse en una lonja de esa ciudad para emitir un dictamen. Lo mismo sucede con las personas jurídicas que realizan este tipo de avalúos, pues deben estar ubicadas en la circunscripción territorial de donde se encuentra el inmueble, no de donde sean ellos, de donde se encuentra el inmueble. Decreto 1420 del 98. Decreto 1420 del 98, sí. Si se miran las normas anteriores, se refleja como la regulación de los avalúos se daba por diferentes leyes. Decretos que en algunas partes trataban el tema, pero no lo hacían de manera general. Así que el decreto 1420 es la primera regulación que aborda de manera amplia los avalúos inmobiliarios. Avalúos inmobiliarios con el decreto 1420, sí. Del año 98, sí. En sus disposiciones señalan las normas, procedimientos, parámetros, criterios para determinar el valor comercial de los inmuebles. Dentro de los aspectos más importantes de este decreto se resalta que el artículo primero señala que la regulación de los avalúos se da para procesos administrativos, tales como adquisición de inmuebles por enajenación forzosa, que fue por enajenación forzosa, adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria. Enajenación voluntaria, ya tenemos dos, enajenación forzosa y enajenación voluntaria. Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación por vía judicial. Expropiación por vía judicial. Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación por vía administrativa. Expropiación por vía judicial, expropiación por vía administrativa. Determinación del efecto de plusvalía determinando por la determinación del monto de la compensación en tratamientos de conservación. Pago de la participación de plusvalía por transferencia de una porción de precio, objeto de la misma. Y determinación de la compensación por afectación de la obra pública, los términos que señala el artículo 37 de la Ley 9 del 89. Este decreto trajo la definición del valor comercial de los inmuebles, contenía el artículo. Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más favorable, por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador o el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. De la cita textual se puede establecer que a precio más favorable carece de un componente objetivo a pesar de que el valor se supedita de las condiciones del mercado. Estas condiciones del mercado no son otras cosas que los acuerdos a los que llegan las partes, actuando de forma onerosa. A precio más favorable y libremente amplia la decisión del precio a un sinnúmero de variables que no precisamente versan sobre el inmueble, sino que también pueden recaer en las condiciones del comprador, condiciones del vendedor. Al decir que el comprador o vendedor para fijar el precio actúan con el conocimiento de las condiciones físicas, jurídicas que afectan el bien, se estaba obviando las condiciones del comprador y ese vendedor, puesto que algunas de las partes pueden contar con todos los conocimientos necesarios para estipular el precio más favorable y ejercer automáticamente la posición dominante sobre aquel que no lo sabe, afectando patrimonialmente. Incluso podría presentarse el caso en que las dos partes no conocen las condiciones reales del inmueble, llevándolo a causar un perjuicio patrimonial mutuo. Ustedes, vendedores, no saben las condiciones reales del inmueble. No me digan que van a vender esto a tanto. No saben las condiciones reales del inmueble, llevando a causar un perjuicio patrimonial mutuo. Perjuicio patrimonial por no saber las condiciones reales del inmueble, señor vendedor. Son una cantidad de hechos que se pueden presentar alrededor de una definición, puesto que no tienen en cuenta los distintos aspectos que influyen en la determinación real comercial del precio del inmueble, pero para tratarse de un decreto
que hasta este momento tocó este tema del avalúo de una forma general, su aporte es muy importante, considerando que anteriormente no existían métodos, conceptos o características en la norma. Es un primer intento que formaliza la labor que realizan las lonjas. Este decreto, aparte del IGAC, autorizó formalmente a privados, como las lonjas de la propiedad raíz y sus afiliados, para elaborar avalúos. De la misma manera, reconoció las lonjas de propiedad raíz como asociaciones que agrupan profesionales especializados en los temas de inmobiliario, los cuales deben contar con la acreditación, registros para poder emitir dictámenes. A las lonjas, aparte de registros de personas naturales, se les indicó que debían crear un sistema para controlar las actividades que éstas realizaban a partir de la creación de regímenes sancionatorios. Pues mira que a las lonjas, aparte del registro de las personas naturales, se les indicó que debían crear un sistema para controlar las actividades que están realizadas a partir de la creación de regímenes sancionatorios, incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos, derechos y deberes. Ustedes, lonja, deben tener esto presente si quieren ser lonja. Actividades que realizan regímenes sancionatorios, régimen pero con régimen sancionatorio. Incompatibilidades, si hay incompatibilidades. Inhabilidades, impedimentos, derechos y deberes, como lonja. Bueno, Ley 510 del 99. Aunque esta ley va dirigida al sector financiero, su aporte en materia de avalúos inmobiliarios se da cuando disponen en su artículo 86 que cuando se dan bienes inmuebles como una dación en pago para créditos hipotecarios, la base para determinar dicho valor será el acuerdo del avalúo comercial. A su vez establece condiciones del evaluador diciendo que no tenga vinculación directa o indirecta con el respectivo establecimiento de crédito o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y el único civil, con los directores y administradores del mismo. Destacando como requisito la idoneidad, solvencia moral, experiencia e independencia. Estas expresiones le dan una cabida al sector financiero, a los evaluadores y a los avalúos, pues los dictámenes constituyen un respaldo a las decisiones de crédito que tomen los bancos, decisiones de crédito de banco. Tenemos otra ley, muchachos, bienvenidos al año 2000, decreto 422 del año 2000. Bueno, pero hay otra ley, 546, 550 del 99 o 422 del 2000. Estas leyes, ley marco de vivienda, ley 550, ley de reactivación económica, siguieron dándole la relevancia a los avalúos, pues estos los convirtieron en una herramienta indispensable a la hora de hacer inversiones y de subsidiar programas que tuvieran como objetivo los inmuebles. Es así como a través de la expedición del decreto 422 se pretendía que crear un estatuto general sobre avalúos y evaluadores. Esta norma constituyó los preceptos generales que hasta el día de hoy orientan la actividad evaluatoria. Es de recalcar que esta norma se encuentra vigente y que dentro de su contenido enumeró y estableció expresamente unos elementos esenciales en los cuales deben estar sujetos los avalúos, aunque textualmente la norma se refiere como criterios a través del tiempo de acuerdo a los desarrollos normativos que han tenido esta materia de criterios. El artículo primero son verdaderamente principios relacionados con los avalúos. Objetividad. Se basarán en criterios objetivos y datos comprobables. Datos comprobables. Criterios objetivos. ¿Cómo están los criterios objetivos? Datos comprobables, cuyas fuentes sean verificables. Comprobables las fuentes. 1. 2. Certeza de fuentes. La certeza de las fuentes. La información. Precios unitarios, curvas de depreciación, proyecciones que se utilicen deben provenir de fuentes de reconocida profesionalidad y en todo caso se revelarán. Transparencia. Expresamente todas las limitaciones y posibles fuentes del error revelarán todos los supuestos que se hayan tomado en cuenta. Integridad. Los avalúos deben contener toda la información que permitan a un tercero concluir el valor total del avalúo, sin necesidad de recurrir a fuentes externas. Adicionalmente deben ser posibles verificar todos los cálculos que soporten el resultado final. Independencia. Los avalúos deben ser realizados por personas que
directa o indirectamente, carezcan de cualquier interés en el resultado de un avalúo o en su posible utilización, así como cualquier vinculación con las partes que se afectan. Los evaluadores no podrán tener con los establecimientos de crédito, los deudores o acreedores ninguna relación de subordinación, dependencia o parentesco. No pueden ser familiares, no. Subordinación, dependencia o parentesco, no. Ni estar incursos en las causales de recusación a las que se refiere el artículo 72 del 550 del 99, no pudiendo existir en ningún evento conflicto de intereses. Profesionalidad. Los avalúos deben realizarse por personas inscritas para la especialidad respectiva en la lista o en el Registro Nacional de Evaluadores. Sin duda alguna, estos 6 elementos pueden considerarse como los principios del avalúo inmobiliario, ya que enumero los elementos del dictamen, las cualidades del evaluador, y oriento tanto el criterio objetivo como subjetivo, objetivo y subjetivo, que deben regir el avalúo inmobiliario. Este decreto instruye y faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para que sea la encargada de controlar el registro de las personas naturales que ejerzan la profesión de evaluadores, teniendo la vigilancia sobre las personas jurídicas, lonjas, que acreditan dichas personas. Resolución del año 2000 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Atendiendo a las disposiciones contenidas en las normativas, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió esta resolución en donde informa las diferentes especialidades que conforman el Registro Nacional. A evaluadores de las 14 clasificaciones, 6 corresponden a la materia inmobiliaria. Tenemos con ustedes inmuebles urbanos, inmuebles rurales, edificaciones, inmuebles especiales, activos financieros, recursos naturales. ¿Qué es un inmueble urbano? Casas, apartamentos, edificios, oficinas locales, comerciales, terrenos y bodegas. Situados parcialmente en áreas urbanas. Para determinar si un inmueble es rural o urbano, se tendrá en cuenta la delimitación de las autoridades competentes. Delimitación de autoridades competentes. Si un inmueble es rural, terrenos rurales, con o sin construcciones como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vías, adecuaciones, suelos, pozos, cultivos, plantaciones, explotaciones agrícolas y demás infraestructura de explotación. Estos son los inmuebles rurales. Edificaciones, conservación arquitectónica y monumento histórico. Pero si quieres llamar a tu inmueble algo especial, inmueble especial, incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas, avances de obra. Estos son especiales. Estructuras especiales para proceso. Puentes, túneles, acueductos, conducciones, presas, aeropuertos, muelles y demás construcciones civiles de infraestructura. Infraestructura incluye también todos los inmuebles que no se clasifican dentro de los numerales anteriores. Activos financieros, acciones, futuros, opciones, títulos inmobiliarios, bonos, ADR, cédulas hipotecarias, títulos valores en general, seguros, cartera. Son los activos financieros. Acciones futuras, opciones, títulos inmobiliarios, bonos, ADR, cédulas hipotecarias, títulos valor, sí. Recursos naturales son bienes ambientales, minas, yacimientos, explotaciones, minerías. Es así como esta normativa trata de manera más detallada los avalúos, estableciendo el procedimiento para la inscripción de personas naturales y jurídicas al Registro Nacional de Evaluadores. Sobre el registro se establece un trámite. Registro, trámite. Requisitos de inscripción, creación de exámenes, sanciones que comprendan la exclusión. Suspensión del registro, sistemas de actualización del registro. Sentencia C. 1265. Sobre la regulación de la resolución de la Corte Constitucional, se pronunció diciendo que la relacionado con procesos y oficios está reservado al legislador, puesto que ninguna autoridad administrativa está autorizada para restringir
el ejercicio de profesiones. Mira, la Superintendencia de Industria y Comercio, al reglamentar la concerniente a la integración y actualización de la lista de peritos evaluadores, solo podrá referirse a la parte operativa administrativa. No podrá añadir requisitos, exigencias adicionales a las de la ley para ser inscrito. E inscribirá a todo aquel que, cumpliendo los requisitos legales, así lo solicite, aunque en protección de la Constitución. Esta sentencia limitó la regulación que se le intentaba tener a través de la superintendencia sobre las personas que ejercen la actividad de evaluadores. La Corte actuó limitando a la Superintendencia de Industria y Comercio a llevar simplemente un trámite de inscripción. Ustedes, superintendencia, solamente van a tener un trámite de inscripción, pero que no certifique idoneidad profesional o respaldo alguno sobre la capacitación. Que la Corte limitó a la superintendencia, solamente ustedes van a tener una inscripción, pero no les van a certificar. La Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de la sentencia, la superintendencia queda solo con la facultad de inscribir las personas al Registro Nacional de Evaluadores, clasificándolas por especialidades, el carácter de público que le da esta resolución a la inscripción. Dejó abierta la puerta para que cualquier persona sin conocimiento alguno sobre la materia pueda solicitar su inscripción. Sí, en conclusión, esta situación permite que personas sin conocimiento alguno sobre determinadas materias puedan ser registradas como evaluadores en materia donde no acreditan el conocimiento. Pues tenemos por otra parte resolución 620 del 8, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Traigan a Agustín Codazzi. Aunque se dijo que por medio de esta resolución se establece un procedimiento para determinar el valor de los inmuebles objeto de procesos de enajenación voluntaria forzosa desarrollada por la Ley 388 del 97. La Ley 388 del 97. Los conceptos desarrollados por esta ley han sido utilizados para la elaboración de avalúos que son utilizados en diferentes procesos administrativos, jurídicos, civiles, laborales, notariales. Sin duda, la resolución 620 es la única que recopila, desarrolla de manera precisa procedimientos existentes para la elaboración de avalúos. Elaboración de avalúos, donde un soporte legal, técnicas empleadas para la admisión de dictámenes, técnicas para la emisión de dictámenes, clasificándolos en 4 métodos evaluatorios: método de comparación, método de capitalización, método de comparación de mercado, método de capitalización de renta o capitalización de ingreso, método de costo de reposición, método residual. Así como a través de este acto administrativo se le da un reconocimiento legal a estos métodos. Se requiere un documento específico. El documento, artículo 13, el 1420 del 98, se establece que unos pasos a caracterizado de identificación en donde obliga a tener en cuenta características del inmueble, su forma física, estado legal, tipo de inmueble, forma física, estado legal, tipo de inmueble, si es rural o urbano, régimen de propiedad horizontal, si es de régimen de propiedad horizontal, si es vivienda de interés social, pues que qué tipo de inmueble, rural, urbano, régimen de propiedad horizontal o vivienda de interés social, nombrando como por medio de distintas fórmulas y estadísticas se brinda una herramienta para sustentar el avalúo conforme al método utilizado, ya que aunque cada método emplea una técnica o fórmula diferente, hay constantes comunes que no varían, pues todos los inmuebles siempre van a tener un área, linderos, ubicación, un estado de conservación, otras muchas características propias del bien. La norma incluso en el 6 establece que una competencia para resolver las impugnaciones que se presenten frente a la emisión del avalúo realizado por el IGAC. Si bien es cierto la norma que se extiende en profundidad a mirar los aspectos legales de los inmuebles, sí es una gran herramienta para determinar qué tan veraz es la información contenida en el dictamen, constituyéndose en la norma garante en materia de inmuebles.
Ley 1673. Ley 1673 del 2013. Después de casi 5 años sin expedición de normas tendientes a regular la materia de los avalúos inmobiliarios, el Congreso de la República emitió la presente ley, la cual se enfoca en tratar de subsanar ese vacío normativo creado en la sentencia, en lo referente al control que se debe tener con respecto a las personas que ejercen la actividad. Aunque esta norma se enfoca de manera general de todos los que se ejercen la actividad de evaluadores, claramente acoge a aquellos especializados en materia inmobiliaria. Es evidente que esta ley representa un cambio total en esta materia. A manera específica, los cambios más relevantes son: crear registro abierto de evaluadores. Bienvenidos la RA, los abiertos. Antes conocidos como Registro Nacional de Evaluadores. Antes era un registro, ahora son los abiertos. Abierto está el registro, implantando unos requisitos específicos para solicitar la inscripción. Se establecen los abiertos. Permite que los evaluadores ejerzan la actividad en todo el territorio nacional. Mira que es en todo el territorio nacional, aspecto que resulta importante para los evaluadores de inmuebles, toda vez que para dictar clase de avalúos de este tipo requieren 3 personas estuvieran inscritas en el lugar donde estuviera ubicado el inmueble. Aunque a esta norma actualmente se le están haciendo unos decretos reglamentados, resulta interesante saber qué alcance se le va a dar a esta disposición, que sí, que es para todo el... Bueno, se establece entonces un régimen de faltas, régimen de inhabilidades, régimen de impedimentos, régimen de incompatibilidades para ejercer la actividad. Hecho que resulta importante ya que genera más seguridad para las personas encargadas de emitir un avalúo. De la misma manera se establece un código ético y de deberes que involucra el evaluador. Un cambio importante es el Ministerio de Comercio. Pasa a ejercer funciones de inspección. Ahora los ministerios del comercio vienen a hacer función de inspección, de vigilancia, de control, específicamente sobre las entidades reconocidas en el sector inmobiliario. Les van a hacer el control y sus respectivos miembros, instando incluso a la Superintendencia de Industria para que aplique sanciones, procedimientos establecidos por dicha ley. Los del Ministerio de Comercio, ¡pum!, control. Superintendencia, ¡pum!, sanciones. Ojo, los de la RA, los abiertos de la RA, van a ser controlados, vigilados por el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria. Les pueden poner sanciones. Sin duda alguna de estas materias de evaluadores inmobiliarios, la norma es bastante rígida y busca que aquellos que ejerzan esta actividad estén mucho más preparados para emitir dictámenes. Claramente esta ley representa un cambio importante en la historia de los avalúos en Colombia. Pero algunas de sus disposiciones se enfocan exclusivamente en las personas que emiten el avalúo y no el dictamen. No estamos pidiendo dictámenes, avalúos, restando la importancia al dictamen y el procedimiento surtido para realizarlo. Hasta aquí, porque después seguiremos viendo diferencia entre clase de avalúos y métodos valuatorios. Métodos valuatorios es distinto a clase de avalúos. ¿Será que los métodos valuatorios son diferentes a clases de avalúos? Sí. Bueno, muchas gracias.